¿Cómo evitar sentir hambre en exceso? ¿Alguna vez has visto a una persona feliz con diarrea o con estreñimiento? ¿Es un foco de infecciones? Eso no es normal ni debería ser así. ¿Y esto qué es? La mitad de los estudiantes ya padecen obesidad. Queridos amigos, hoy en nuestro programa está Ruslan Mazgutov. Tienes diversas especialidades, colega. Las enumeraré. Candidato en ciencias médicas, aunque eso es un grado, no una especialidad. Pero científico investigador, eso se acerca más a un título. Pero médico microcirujano, ortopedista, terapeuta manual y psicólogo, cuántas cosas, por así decirlo. Es un espectro de actividades muy amplio. Bueno, médico, Mi pregunta va a empezar así. Antes del programa, usted estaba sentado como un King Kong o algo parecido. Ya me estoy asustando. ¿Qué fue ese ruido? estaba haciendo una técnica. Una técnica, por cierto, de la medicina oriental, de la medicina china. Y tal vez podría demostrarlo. Simplemente me golpeaba en la zona de los conductos linfáticos del pecho para que fluyera el líquido, para sentirme más seguro. Así, ya sabes. Se realizó un estudio así antes de una entrevista. Las personas que literalmente se sentaban así, hacían actividad física activa, se daban golpecitos, se sentaban así, entraban. A ellos, primero que nada, les medían el cortisol al entrar y demostraron que producían mucho menos cortisol. En segundo lugar, quienes se sentaban erguidos eran más seguros y exitosos que los que se encogían justo antes de la entrevista. Por eso, antes de cualquier entrevista, grabación, cuando salgo al escenario, participo en una conferencia o cualquier otra cosa, siempre hago algún tipo de ritual que me da fuerzas. Estimados espectadores, ustedes antes de ver este podcast pueden hacer lo mismo y así escucharán y asimilarán mejor la información. Recuerden la película Como los monos. Sí. El oso, por cierto, también se pone de pie. El oso también. En los animales esta es una postura de ataque, una postura de activación de todos los procesos en el organismo. Tengo una pregunta quizá un poco provocadora. Sabe, hay una especialización cuando una persona se dedica a un solo campo, como un microcirujano, y toda su vida es microcirujano, pero también hay muchas áreas diferentes. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ser especialista en algo y al mismo tiempo tener una visión amplia de las cosas? De lo contrario, terminará siendo cirujano del meñique derecho. Sí, desafortunadamente si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo de la medicina, desde los años 50 del siglo pasado, especialmente con la aparición de equipos avanzados como la tomografía computarizada por rayos X, la resonancia magnética y así sucesivamente, el diagnóstico por ultrasonido, comenzó esta división de los médicos, una especie de segmentación. Sí, tiene mucha razón. Por ejemplo, existe la Sociedad de la Contractura de Dupuytren. ¿Sabe qué es la contractura de Dupuytren? Es cuando los dedos están doblados y ya. Existe toda una sociedad dedicada a la contractura, específicamente a los especialistas en el tratamiento de la contractura de Dupuytren, pero en realidad el médico debe dedicarse a tratar a la persona, a curar. Como se dice, el médico no debe tratar la enfermedad, sino al paciente. Y así fue como resultó mi camino. En realidad tengo el camino clásico de un médico del siglo XIX. Después de graduarme de la universidad, ingresé al posgrado y defendí con éxito mi tesis en mi especialidad básica, histología. Una de las básicas, la ciencia de los tejidos, que es una de las especialidades fundamentales de cualquier médico. Debe pasar por eso. Anatomía, histología, bioquímica, fisiología. Todos debemos pasar por eso antes de empezar a estudiar algunas disciplinas clínicas. Luego fui especialista científico invitado en Alemania. Por cierto, los médicos del siglo XIX por lo general iban precisamente a Alemania. Sí. Luego regresé y me establecí en cirugía, es decir, cirugía de emergencia, traumatología, después ortopedia programada. Y de la ortopedia pasé a la terapia manual. Y de la terapia manual se sumó la psicología. Es decir, empecé a entender que algunas operaciones se pueden cancelar. Se pueden y se deben cancelar. Sí, tal vez hay que hacer mucho más esfuerzo, invertir más en el paciente. Como decía uno de mis jefes y maestros, Yuri Antonovich Plaxichuk, no le hagas operaciones inteligentes a los tontos. Y en realidad a veces sí. Se puede parafrasear un poco y decir,
A veces es mucho más fácil hacerle una operación a una persona que ponerla, por así decirlo, en el camino correcto. Y para que llegue a recuperarse sin cirugía, porque eso requiere esfuerzo y no solo del médico. Pero el 50% del éxito depende del propio paciente, de cómo se va a dedicar a esto. Un cirujano me dijo que la mejor operación es la que no se realiza. ¿Se logró cancelar? Sí. La mejor operación es la que cancelaste, sin duda. Sobre eso creo que Vishnevsky lo dijo en su momento. Y es interesante que, fíjense, con una persona tan versátil vamos a hablar sobre el estrés y el tracto gastrointestinal. Pensaba que el cerebro era el segundo en importancia, pero usted destruyó mi idea. Resulta que el intestino es el primer cerebro. Mire, ¿dónde se produce la serotonina en nuestro cuerpo? Ahí. Por las células enterocromafines del intestino. Por las células enterocromafines del intestino. El 95% de la hormona de la felicidad se sintetiza en el intestino. ¿Qué hago si tengo estreñimiento o diarrea? ¿La persona no es feliz? ¡Qué horror! Si una persona tiene estreñimiento o diarrea, definitivamente no es feliz. ¿Has visto a una persona feliz con diarrea o estreñimiento? De cualquier manera, no es feliz. De hecho, existe un diagnóstico llamado la enfermedad del oso. ¿En qué consiste? Es una manifestación clásica de lo conectados que están nuestro sistema nervioso central, el cerebro, y el sistema nervioso del intestino. Es decir, estos impulsos constantes que van a lo largo del eje, el llamado eje intestino-cerebro, estimulan la peristalsis intestinal y la producción de varias hormonas, lo que finalmente lleva a la enfermedad del oso, la diarrea que ocurre durante este proceso. Ayer tuve una paciente que se quejaba de que durante sus años de estudiante, en época de exámenes, casi no se despegaba del baño. Pensé que ibas a decir que ayer mismo tuve la enfermedad del oso antes de otra entrevista. No, gracias a Dios, creo que damos tantas entrevistas que ya se nos pasó. Ya no tenemos la enfermedad del oso, sí. Serotonina, ¿y qué más? Miren, la cantidad de neuronas en el intestino. ¿Neuronas? Sí, neuronas, la cantidad de neuronas. Hay su propia conexión neuronal, su propia red neuronal en el intestino, y su cantidad es mayor que en el cerebro. Dios mío. Imagínate, en el intestino hay una enorme cantidad de neuronas con conexiones mucho más numerosas que en el cerebro. Eso es lo primero. Esto ya es lo segundo. Por eso lo llamo el primer cerebro. Tercero. Ahora, probablemente lo que voy a decir será un poco provocador de mi parte. Los datos en conjunto, los datos de los últimos años, hasta ahora indican que las bacterias intestinales influyen directamente en nuestro estado de ánimo, condición y sistema de toma de decisiones. Hasta el punto de que puedes cometer algunos actos imprudentes debido a que en tu intestino o en general en tu organismo hay algunos microorganismos patógenos o potencialmente patógenos presentes. Sí, escuche, así va a destruir por completo la base de mi visión médica. Yo siempre pensé que los antidepresivos eran para siempre. Los antidepresivos son un tratamiento sintomático. Mire, se puede acercar a una persona desde diferentes ángulos, desde diferentes... ¿Qué es la salud? Incluso, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es la combinación de los estados de salud mental, física y social. Entonces, y si miramos a una persona, ¿qué es una persona? ¿Quién es una persona? Yo, tú. Aquí estoy. Somos personas. Somos seres humanos. ¿De qué estamos hechos nosotros, seres humanos? Estamos hechos de una cierta cantidad de células, 30 o 40 billones de células. Estas células están repletas de agua. 90%. 90% que circulan por nuestro organismo. En un niño es 90%. En una persona mayor, en los ancianos, es 65 a 70%. Ahora lo más importante, ¿cuántos microorganismos habitan en nuestro organismo? 10 veces más que nuestras propias células. En otras palabras, unos 300 billones. Eso propicia el desarrollo de enfermedades. No solo eso. Ah, o sea que ahí había cosas útiles. Por supuesto, bacterias simbióticas. Ah, ya veo. Y resulta que incluso si tomamos un solo intestino, en nuestro intestino hay hasta 2 kilogramos de bacterias. O sea, una bacteria pesa 1/3 de gramo. ¿Se imaginan que ahí hay 2 kilogramos de bacterias? ¿Cuánta biodiversidad de diferentes seres vivos vive en nosotros? Hasta donde sé, la gran mayoría ni siquiera ha sido estudiada. Aún se desconoce qué vive ahí, no se ha identificado.
Sí, saben, si le toman una muestra del ombligo a cualquier persona van a encontrar alguna bacteria nueva. Hay una cantidad enorme. Estas bacterias están en constante proceso de síntesis y consumo. Expulsan sustancias y, disculpe la expresión, defecan. Por cierto, una pequeña pregunta para nuestros espectadores y para ustedes también. ¿Existen bacterias que producen alcohol? Si les gusta beber, les gusta tomar. También nos pasa que trabajan en el intestino y la persona toma algo, se le forma alcohol y todo el tiempo está en un estado de embriaguez. Sí, es necesario crear las condiciones adecuadas para eso. Se llama dispepsia fermentativa. ¡Qué maravilla! Imagínate, se podría vivir así con normalidad. Como que normalmente. Conducir al volante. De esta manera están creando las condiciones para el crecimiento de estas bacterias. Por lo general, esto sucede, ya saben, cuando un pedazo de carne frita mal digerida se cubre con agua dulce. Así es como crean las condiciones ideales para la dispepsia fermentativa. Perfecto. Y si además la persona está bajo estrés en ese momento, su peristalsis intestinal no funciona correctamente, al final esto lleva a la formación de procesos de putrefacción en nuestro organismo. Y es interesante que el vino seco no suele tener más de 13 grados. Y es porque las propias bacterias productoras de alcohol mueren por sus propios desechos, por decirlo de manera simple. Así que el intestino produce algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Sí, y de ese equilibrio depende nuestra salud. Es decir, hay que entender que el intestino es el único órgano comprobado del que obtenemos energía. O sea, la obtenemos de los alimentos. Solo los yogis dicen ahí. Existe la energía solar, pero no hay pruebas científicas de que las personas puedan ser pranaístas, es decir, alimentarse solo de la energía del sol. Obtenemos toda la energía de los alimentos, los cuales deben ser procesados por bacterias. No absorbemos nada en su forma pura, solo lo que ha sido procesado. No somos lo que comemos, sino lo que absorbemos. Y en consecuencia, si tienes un zoológico de bacterias malas, entonces, ¿qué van a hacer ellas? Ellas van a hacer daño. Primero van a exigir bioquímicamente, liberando sustancias que enviarán señales al cerebro para que vayas y comas alguna porquería dañina. No sé, como si comieras mucho McDonald's o muchos dulces. Existen estudios que muestran que la falta de cierto tipo de bacterias en nuestro organismo, incluso las bacterias lácticas, como se demostró en ratones, lleva a un aumento del deseo por lo dulce. O sea, esos ratones a los que les faltaban esas bacterias empezaban a golpear como locos constantemente algunos dispositivos para conseguir esa bolita dulce. O sea, aprendían y hacían un esfuerzo increíble para conseguir esa bolita dulce. En cuanto les equilibraban el microbioma intestinal, les añadían las bacterias necesarias ya. Ese deseo se volvía normal, común. Si había algo dulce, lo comían. Si no había, no lo comían. Aquí hay una pregunta. Miren, claro, sería bueno estudiar todas esas bacterias, agregar las buenas, quitar las malas, pero vamos a acercarnos a la vida real. Es poco probable que podamos estudiarlo todo. Cuando alguien llega, ¿de qué hablamos? Siempre está estresada. Ahora la situación es total. En los últimos 3 años todos están así. Me gustaría entender la relación. ¿Qué es lo primario, lo secundario? ¿Cómo se relaciona todo? ¿El estrés afecta al intestino? ¿El intestino afecta al estrés? Entonces, ¿dónde está la causa? ¿Cuál es el efecto y por qué? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Esa es la pregunta. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que aquí es individual para cada quien. Vamos a empezar con el estrés. ¿Cómo afecta el estrés al intestino? Miren, el estrés crónico, el estrés agudo, por ejemplo, se ha demostrado experimentalmente que el estrés agudo provoca la muerte de las células que contraen la vesícula biliar y la peristalsis intestinal, las llamadas células de Cajal. Al igual que los cardiomiocitos, existen células conductoras. Tengo un video completo sobre este tema en mi canal donde hablo de cómo trabajar con la vesícula biliar. Lo repito una vez más, todas estas discinesias de las vías biliares de tipo hipocinético pueden ser provocadas por algún tipo de estrés crónico en la persona, que incluso viene desde la infancia. Recuerdo que en el instituto, y ahí sí que estuvo muy duro, por un lado quería salir a divertirme, pero por otro lado quería ganarme el diploma rojo de alguna manera, pero era una presión tremenda. Y yo ya tenía problemas de estómago. Y empezaron los problemas con esas molestias en el costado derecho. No eran dolores agudos ni fuertes, sino más bien persistentes.
Pero lo que me ayudaba era que simplemente me sentaba y me masajeaba todo el tiempo. En resumen, extraía la bilis de manera mecánica. Sí, de esa manera estimulabas el flujo biliar, combatías el estrés, sí. Existen estudios, de hecho, de científicos rusos e incluso de médicos practicantes, que muestran que la colecistectomía, la extracción de la vesícula biliar, literalmente en 3 a 6 meses, aumenta seriamente el nivel de ansiedad en una persona. Se han demostrado conexiones directas de que los ácidos biliares afectan el nivel de cortisol. ¿Y el cortisol es liposoluble? ¿Cómo se elimina? La hormona del estrés es producida por las glándulas suprarrenales. ¿Cómo se elimina? Porque escuché sobre la vesícula biliar y que se elimina con la bilis. A las personas biliosas así les dicen. ¿Por qué llegué a considerar el intestino como el centro, no sé, del universo, el centro de que la base de nuestra salud está en el intestino? A lo que, en primer lugar, ¿para qué necesitamos la bilis? Por ejemplo, una de las funciones de la bilis es la emulsificación, es decir, la descomposición de las grasas. Sin la descomposición de las grasas, sin el hígado, sin el funcionamiento normal del hígado, sin el funcionamiento normal de la vesícula biliar, no vamos a absorber bien la vitamina D, porque es liposoluble. Y bueno, hasta donde recuerdo, aunque claro, no fui el estudiante más aplicado, no recuerdo que en el instituto nos enseñaran estas conexiones, que el mal funcionamiento del hígado y la vesícula biliar llevará a que las vitaminas liposolubles no se absorban correctamente o no se absorban en cantidad suficiente. No solo la vitamina D es esencial para la vida, sino también las vitaminas liposolubles A, E y K. Si la vesícula biliar no funciona bien, las vitaminas no se absorben, lo que causa que todos los órganos y sistemas empiecen a fallar. Pero ¿cómo van a fallar? Van a fallar poco a poco, se van a ir descomponiendo gradualmente, primero a nivel molecular, luego celular y finalmente intercelular. Gracias a que originalmente soy histólogo morfólogo, trabajé mucho con la histología del sistema nervioso central y también con el sistema nervioso periférico, tanto en Rusia como en Alemania. Lo que al final... Y además mi mamá es gastroenteróloga. Imagínate, desde niño en casa teníamos esas conversaciones. Mi papá es traumatólogo y mi mamá es gastroenteróloga. Las conversaciones inevitablemente giran en torno a los pacientes presentes. Lo revisé, tiene problemas, reflujo, consulta gastro, reflujo perfecto. Para mí esa era una expresión completamente normal desde la infancia. Y al final de repente me cayó el 20, que ya tengo 35 o 36 años. Ya tengo un montón de enfermedades, gastritis, úlcera, artrosis, dolores de cabeza. Está claro que también tengo problemas para dormir. El trabajo es pesado, los turnos de guardia, todas las cirugías de urgencia. ¿Los cirujanos aquí no viven mucho tiempo? Sí. Ese síndrome de las sandalias quitadas es un chiste sobre el sueño. Así era con nosotros, por cierto, esto es sobre tu tema. Recuerdo bien, teníamos ese síndrome de las sandalias quitadas, así lo llamamos. Eso es cuando duermes estando de guardia. Los pies deben colgar del sofá y las sandalias deben estar puestas. En cuanto te quitas las sandalias y tratas de taparte, en ese mismo momento suena el teléfono, a la sala de admisión. Eso se conoce como el síndrome de las sandalias quitadas. Por eso yo siempre intentaba dormir con las sandalias puestas, para evitar un sueño interrumpido y poco profundo. Así que, cuando me entendí a mí mismo y comprendí que una gran cantidad de patologías ortopédicas son solo ecos, síntomas de algunos problemas patológicos profundos que tienen su origen en el tracto gastrointestinal. Órale, vamos a enumerar esto ahora mismo. Acidez, dolores de hambre, gastritis, úlcera duodenal. Bueno, ya hablamos de la disquinesia. Síndrome de intestino irritable. ¿Por qué el estrés causa todo esto? Bueno, primero que nada, miren, el estrés provoca que empiecen a morir las células que contraen todas estas estructuras. Ah, usted habló de eso. Sí, o sea, dejan de contraerse normalmente. ¿Y qué pasa? Se produce una torsión. O sea, ahora una persona va a un ultrasonido, tiene una torsión de la vesícula biliar del 80 al 90%. ¿Qué dicen los especialistas en ultrasonido? Aquí si todos lo tienen, entonces es normal. No se preocupe, eso es normal, pero no debería ser así, no deberíamos tener torsiones en la vesícula biliar y no debería haber presión arterial baja. Incluso desde la perspectiva de esa misma presión baja que se forma en una persona debido a la torsión de la vesícula biliar, parecen ser cadenas no evidentes, como si no fueran obvias. ¿Cómo está estructurada la célula del hígado, el hepatocito, que sintetiza esta bilis? Está estructurada
Por un lado, la vesícula recibe vasos sanguíneos y tiene un tabique desconectado, y por el otro, inicia la producción de bilis. El hígado realiza 1 trillón de funciones y 1 millón de operaciones por segundo mientras hablamos. ¿Y qué pasa? Que si te pusiste nervioso, la cantidad de estas células disminuyó y sigues estando en un estado de estrés crónico. Debido a que en la infancia los niños tienen un pensamiento catastrófico, es decir, tienden a dividir todo en blanco o negro y están en un estado de estrés crónico. Estas células mueren constantemente, la bilis empieza a estancarse, empieza a producirse mal. ¿Qué dice el organismo? ¿Qué dice el hígado? Vamos, bájeme la presión. La sangre está empujando demasiado, ¿no? Esto lo digo desde el punto de vista lógico. La sangre está empujando demasiado y como no es posible bajar la presión solo en el hígado, empieza la presión baja en todo el organismo. Y obtenemos a esas chicas delicadas que son absolutamente incapaces de manejar el estrés, que tienen la presión baja y que tienen un problema terrible con el microbioma intestinal. ¿Por qué? ¿Qué hacen ellas? Empiezan a comer en exceso todo esto, añadiendo el llamado componente bioquímico. Ahora les conté sobre el componente psicosomático y biomecánico, pero aquí también está el llamado componente bioquímico, que es lo que comemos. ¿Qué empiezan a hacer ellas? Empiezan a tomar refrescos, bebidas energéticas, productos con cafeína, mucho dulce, harinas y dulces. Esa combinación es muy perjudicial para el organismo humano. Se altera el microbioma intestinal. El microbioma intestinal provoca un estado aún mayor, un estado de ansiedad. Hay estudios directos que muestran que, sí, creo que fue en Inglaterra donde hicieron esas investigaciones a gran escala. A las personas con ansiedad elevada les daban bacterias probióticas y hubo un aumento significativo en la cantidad de personas que salían de ese estado solo con bacterias probióticas. ¿Se imaginan? O sea, está claro, ¿no? Si las tomas, tienes un efecto. Si no las tomas, ese efecto desaparece por un tiempo. Si no haces nada para formar un microbioma normal en tu cuerpo, en tu intestino. Pero miren, llega una persona estresada. Entienden que tiene un trabajo estresante. Y así sucesivamente. ¿Y cómo empiezan ustedes a desatar este nudo? Busco dónde está, de dónde viene, por cuál. En principio, aquí no importa mucho por cuál eslabón de esta cadena tirar. Se puede, normalmente empiezas con la corrección de la alimentación. ¿A qué quiero llegar? Que se pueden hacer cosas completamente banales, por ejemplo, hacer deporte, limitar la cafeína. Eso, por cierto, ya lo hablamos con usted. La rutina. Sí, todo lo que está diciendo ahora. Pero, ¿sabe? ¿Qué agregar? ¿Qué es lo que hay que agregar? Agregar un poco de amargura, no sé. Agregue eso. Por lo menos empiece a tomar por las mañanas aceite de comino negro en cápsulas. Por lo menos eso. Es absolutamente inofensivo y es un remedio muy útil de la medicina tradicional, de la India, de la China. Alguna hierba que estimule la bilis. Escoja una, pruébela y observe los resultados. Reduzca la cantidad de carbohidratos rápidos, de fácil absorción. Deje de alimentar la microflora que le provoca estrés. Permita que la buena microflora se reproduzca. Tomé probióticos. Para estos es mejor realizarse análisis de disbiosis, pruebas según el programa y revisar la actividad enzimática, porque, por ejemplo, la comida debe descomponerse. ¿Y cómo se descompone? Solo se descompone gracias a las enzimas que son sintetizadas por nuestros sistemas o por las mismas bacterias. Las mismas bacterias que sintetizan esas enzimas que descomponen los alimentos. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues por cosas sencillas. Minimizar la cantidad de harinas y dulces. Eso es lo más difícil, Tomar suficiente líquido, al menos empezar con pequeños pasos, tomar suficiente líquido. ¿Cuál es la cantidad adecuada para una persona promedio? En general, la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 ml por kilogramo de peso corporal. Por ejemplo, un hombre de 70 kilogramos. 2 litros al día. 2 litros al día, ¿sí? Pero la pregunta es, normalmente, vamos a tomar como ejemplo a una mujer. Ella toda su vida... Las mujeres no son más cercanas. Las mujeres no son más cercanas, totalmente cierto. Pero aunque no hacemos ningún... El médico es un ser asexual, como se dice. ¿Cómo suele pasar? Una mujer, no sé, de 50 o 60 kilos va a tomar medio litro al día. Eso es poco.
Pues sí, claro, pero si ella ha estado bebiendo así toda su vida y ahora llego y le digo, bueno, querida, a partir de hoy vas a tomar 2 litros, ¿qué le va a pasar? Va a tener una descompensación, o sea, todo le va a funcionar muy fuerte, van a empezar a trabajar los sistemas de eliminación, los riñones, y eso puede causar un efecto completamente contrario, ¿no? O sea, puede empezar a eliminar porque todos los sistemas se van a reajustar. El calcio, el potasio y las bombas de sodio-potasio harán que las células del corazón trabajen de manera intensificada. Hay que hacerlo poco a poco. Por supuesto, por supuesto. Y primero que nada. Y en segundo lugar, de ninguna manera debes tomar una gran cantidad de líquido de una sola vez, o sea, una cucharadita por hora. Mientras más seguido tomes agua en pequeños sorbos, mejor será para tu organismo. Que esa agua esté tibia. Por alguna razón, una china, cuando trabajaba en Alemania, ¿cuántos años tenía? 27 años. Me sorprendió entonces una china que siempre llevaba un termo con agua tibia. Desde entonces adopté ese hábito, siempre trato de... Ahora que vine de viaje, de trabajo a Moscú, no tengo mi termo conmigo, pero normalmente siempre ando con un termo a todos lados, lo llevo conmigo. Usted mencionó que es necesario descomponer, pero ¿acaso el proceso de masticar no es en sí mismo una forma de descomposición y fermentación? ¿Sí? En mis recomendaciones antiestrés tengo una técnica en la que digo que cuando masticamos rápido lo hacemos a una velocidad de aproximadamente 120 veces por minuto. Y si lo hacemos más lento son 60 veces por minuto. Y la sensación de saciedad llegará más rápido. Sí, existe el término saciedad gustativa, así se dice. Sí, por supuesto. Al masticar la comida sientes una mayor sensación de satisfacción. Eso es un clásico, un clásico. Recuerda, al masticar bien la comida, ayudas a la sociedad. Ah, mira tú. Ostap Bender tenía esa frase en Las 12 sillas, creo. ¿Y cuántas veces hay que masticar? Miren, hay que masticar hasta tal punto que especialmente la carne, hay que masticarla hasta que se vuelva como una papilla. ¿En cuántas veces? Bueno, en 30 veces la masticas. Intenta masticar 30 veces más, sí, esa es otra historia. Hay que acostumbrarse a eso. Y miren, sobre el estrés, imaginen a una persona muy nerviosa. ¿Qué llamará la atención en su rostro? ¿Qué es lo que se nota así de inmediato? Tensión. ¿Por qué hay tanta tensión con tanta frecuencia? ¿Es realmente tensión? ¿Cómo? De la frente. De la frente sí, una arruga de enojo así, los ojos bien abiertos. Los pómulos están tensos. Juntos. Musculus masseter, ¿verdad? Los músculos masticatorios, esos están muy tensos cuando una persona está bajo estrés. Porque gracias a estos músculos quemamos una gran cantidad de cortisol, específicamente el musculus masseter. Así lo determinó la naturaleza, porque estos músculos masticatorios los necesitamos para procesar los alimentos, sí, en grandes cantidades. Y cuando empiezas a masticar, haces que estos músculos trabajen y así quemas el cortisol, en el sentido literal de la palabra. Oh, qué bien. Escucha, tengo que integrar esto en mis consejos. Una explicación de por qué hay que masticar. Claro que sí, literalmente masticas el estrés, lo comes, pero solo lo haces de la manera correcta. O sea, no con dulces, que después te regresan al estado de estrés y solo te dan un efecto muy, muy temporal. En el yoga hay una expresión que dice que la comida sólida debe beberse. ¿Beber y comer agua es necesario? Y el agua hay que comerla, masticarla. Sí, el agua hay que masticarla, exactamente. Y dígame, por favor, hay un término así, neurosis gástrica. ¿Qué es eso exactamente? ¿O es algo que no es muy médico? Parece ser una expresión más informal. ¿Se puede interpretar de alguna manera? Se puede interpretar precisamente hacia la producción de serotonina. Si su intestino no funciona correctamente, entonces en consecuencia no se producirá serotonina, no tendrá la hormona de la felicidad. Serás una persona infeliz, profundamente infeliz, tendrás neurosis. Y por supuesto cualquier momento psicosomático de tu vida, esos estados depresivos, estados neuróticos, de una u otra manera siempre se reflejarán en el intestino o el intestino puede causar esos. ¿Saben? Tuve una paciente que sufría de dolores de cabeza prolongados. Y en general llego a la conclusión, trabajando individualmente con los pacientes, llego a la conclusión de que, bueno, probablemente el 50% de los dolores de cabeza se pueden resolver a través del intestino. Vaya. Los neurólogos distinguen entre 200 y 300 tipos de cefaleas. ¿Y entonces por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Por favor, empiece con el intestino. Está bien, den antidepresivos y todo lo demás,
Pero pregunten, es una recomendación directa de los neurólogos. Por favor, pregunten si no tiene estreñimiento. Por cierto, también llegaremos a eso, ¿cómo se llama? Síndrome de intestino irritable, dispepsia emocional. Existe eso, ¿verdad? Pero yo podría tener una pregunta así. Sentimos placer por haber comido estos péptidos opioides, es decir, nuestra propia droga interna, las endorfinas. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene eso? Primero, ¿por qué es así evolutivamente? Está bien, porque la comida es una de nuestras necesidades básicas. ¿Qué hacer si hay exceso en el organismo? Su origen es como una adicción alimentaria. Mira, aquí es donde se engaña la evolución. ¿A qué nos volvemos adictos más fácilmente? Al azúcar, Sí, a lo dulce. a lo dulce, o sea, a lo grasoso con dulce. Grasoso con dulce. Una dona, eso es lo máximo. Ok, vamos, donde está Espolvoreado con azúcar glass. solo para comer. Bueno, sinceramente no me provoca ninguna emoción. A mí se me hizo agua la boca. A ustedes se les hizo agua a la boca, sí. ¿Y por qué se les hizo agua a la boca? Porque ¿dónde consiguen lo grasoso y lo dulce? En la naturaleza. Prácticamente en ningún lado. ¿Y lo dulce, dónde lo consigo? Dulce y grasoso, en la leche materna. Ah, pues sí. Sí. Escuchen, la verdad es que sabe muy feo. Está medio dulce, medio dulce. Les contaré un pequeño secreto. También proveer el de mi esposa. No, fue otra situación. Durante los difíciles años 90 trabajé en una maternidad como camillero, no como enfermero. Ahora hay fórmulas lácteas, todo está así, pero en ese entonces estaban en botellas de 3 litros, o mejor dicho, en frascos. Había baños donde pasteurizaban la leche. Era tanta que podías bañarte en ella. Pero eso no era leche. ¿O si era leche? Leche descremada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Era leche descremada? Por favor, pruébala. Bueno, no es muy grasosa, claro, pero en principio la combinación de dulce, grasas y azúcares solo la tenemos en la leche materna. ¿Para qué? Porque durante los primeros 6 meses vivimos sin nuestro propio sistema inmunológico, lo recibimos de la leche materna Sí. y en consecuencia la naturaleza hizo que para nosotros, para nuestra parte inconsciente, para nuestro cerebro, cuando hay algo dulce y grasoso, Él da la orden, cómetelo todo rápido, porque mañana puede que ya no esté. Y resulta que, miren, hace 500 años nadie comía cosas dulces, excepto la élite. Hace 50, 70, 60 años, lo dulce no era tan común como desde el momento en que se creó la fórmula perfecta del azúcar. Y nuestros sistemas evolutivos no están preparados para esto, no estamos listos para que nosotros... O sea, si vemos algo dulce, todo a nuestro alrededor y nuestro cerebro nos gritan, cómetelo rápido porque puede que no haya más. O sea, si ahora te topas, no sé, con un arbusto de frambuesas en el bosque y si no alcanzas a comer, llegará un oso y se lo comerá. Y ya no lo vas a conseguir y te quedarás sin esa fuente rápida de energía. Y ahora que vas a la tienda, y eso es desde otra perspectiva. O sea, empieza a desestabilizarse nuestro llamado sistema de recompensa, es decir, el sistema dopaminérgico. No obtenemos de esto, no tenemos que luchar por ello para conseguirlo. Actualmente todo es más accesible. Agregan azúcar a la mayoría de los alimentos, especialmente a los dulces. El 80% del supermercado contiene alimentos azucarados. Y resulta que la persona simplemente cayó en la trampa de su propio desarrollo evolutivo. Estos son nuestros puntos más débiles y aquí están aquellos que simplemente se aprovechan de esto de una manera increíble. Empresas enormes, no las voy a nombrar ahora. Refrescos azucarados. ¿Me van a demandar? Refrescos azucarados. Este video tendrá 1 millón de vistas y luego nos demandarán, así que omitiré los nombres de esas empresas. Pero evolutivamente no estamos preparados y todo esto nos cayó de repente en los últimos 50 años. Bueno, claro. Hay que resistirse de alguna manera. Pero otra pregunta, ¿cómo? Especialmente antes de dormir, por ejemplo, ¿cómo evitar la sensación excesiva de hambre? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, aquí probablemente es cuestión de fuerza de hábitos, ¿sabe? Puedo dar ejemplos de familiares cercanos. Por ejemplo, mi hijo en su momento no comía en las mañanas, en absoluto, se negaba completamente a comer, es decir, le daban náuseas. Es claro que eso es un problema del tracto gastrointestinal. Hasta el olor de la comida le daba náuseas. Pero en la noche, por favor, comer como si nada. Y al final, cuando poco a poco logramos que dejara de comer en la noche
en la mañana se despierta con hambre, pues aguanten 1, 2, 3, 5, 7 veces. ¿Cuántas más? O sea, adaptarse. 21 días, claro, 2 o 3 semanas y por la mañana se levantarán más temprano. Antes de que suene la alarma, irán con energía a preparar y comer sus alimentos. ¿Qué tal será la comida que van a comer? ¿Volverán a llenarse de esos carbohidratos de rápida absorción? ¿Una galleta, café y nos vamos? ¿O van a prepararse un buen desayuno, huevos, no sé, algo de verduras, vegetales y así van a obtener fibra de verdad y todo les va a empezar a funcionar muy bien? ¿Existe una dieta que realmente ayude a combatir el estrés? Sí, se puede decir. De hecho, ahora se considera que la dieta más unificada y adecuada prácticamente para todos es la mediterránea. La dieta mediterránea. La dieta mediterránea, sí. Pero ahí también es un arma de doble filo. Porque si hablamos de pescado, de mariscos, lamentablemente, por ejemplo, el nivel de parasitosis en el océano mundial ha aumentado 283 veces desde los años 80. ¿Se imagina? O sea, no es el doble. También hay algunos metales pesados, especialmente en esos diferentes... El pescado actúa como un filtro. Son filtros. Eso es lo que limpia el océano. Es un ecosistema que también se encarga de limpiar el océano. Por eso, bueno, por ejemplo, personalmente para mí, no puedo decirles que no coman pescado, por favor, pero al menos no lo coman sin cocinarlo. O sea, la probabilidad de que comamos sushi, rollos, todo eso que está tan difundido aquí. Además, dicen, pero los japoneses lo comen, pero, perdón, los japoneses no consumen tanta comida dulce y ellos comen una gran cantidad de alimentos amargos y lo han hecho durante miles de años. Aquí estamos, gente del norte, sentados pidiendo rollos y de repente aparece algún anisakis o pistorchis u otro. Son criaturas aterradoras, verdaderos zoológicos. Por eso, personalmente, yo no les recomiendo a mis pacientes comer por lo menos pescado que no haya sido cocido térmicamente bajo ninguna circunstancia, ni tampoco mariscos. Porque la cantidad de huéspedes que tienen estos patógenos, estos gusanos, bueno, en general, cualquier tipo de gusano o parásito unicelular, no importa, tienen tantos huéspedes intermedios y definitivos que a veces uno se sorprende y se pregunta, ¿quién de nosotros, caray, es más inteligente, nosotros o ellos? ¿Y no seremos simplemente una base alimenticia para estos seres? Sí, de verdad. 300 millones de diferentes amigos habitan en nosotros. Algunos son enemigos, patógenos condicionales y patógenos absolutos. ¿Por qué? Porque, miren, creo que es algún tipo de tricocéfalo, ¿no? Imaginen su ciclo de vida. Está en el agua, del agua sale, los peces de alguna manera lo producen. Del agua sale a la orilla con un caracol, pues ese caracol se lo come. Lo envuelve en una especie de gelatina, como una sustancia gelatinosa. Lo encuentran las hormigas. La hormiga toma esa gelatina, todas esas bolitas gelatinosas y las lleva a su hormiguero, donde todos juntos se las comen. Esta larva de este parásito llega al ganglio nervioso de la hormiga, al ganglio nervioso, al nodo nervioso, es decir, al sistema nervioso central, como nuestro cerebro. Imagínense, ahí se instala ese bicho, esa larva. Lo obliga, cuando va al amanecer y muerde el pasto precisamente al amanecer, simplemente le paraliza los músculos. No puede abrir la mandíbula y se queda colgado de ese pasto. Y la vaca pasa, se lo come y luego la vaca lo lleva a las personas ya con lo suyo. ¡Qué horror! Imagínate, así son esos ciclos de vida. Luego no podrás dormir sabiendo eso. El sueño puede verse afectado y convertirse en una tortura. Eso mismo te va a llevar al estrés. Sí, eso mismo ya te va a llevar al estrés, ese conocimiento. Sí, mientras menos sabes, mejor duermes, se los digo. Exactamente. Eso es precisamente sobre que mientras menos sabes, mejor duermes. Pero en realidad, cuando sabes sobre esto y entiendes cómo funciona, simplemente empiezas a tomar algunas medidas preventivas para que eso no suceda y estar listo con energía. Y en realidad es bastante fácil de lograr. Ahora miren, aquí hay otro ejemplo clínico concreto. Se me acerca un funcionario, un banquero, que me cuenta una historia triste, una situación de estrés y empieza a comer algo. Él siente que literalmente su digestión se detiene de inmediato con solo un poco de comida, como si toda la digestión se hubiera detenido por completo. Y en cuanto no come, le dan unos dolores de cabeza terribles.
Además, también tiene dolores de cabeza. Así es la dispepsia funcional. Bueno, ahí está esa sensación de llenura intestinal, dolores de hambre y diarrea, estreñimiento. ¿Qué es todo esto? Bueno, desde el punto de vista, aquí de nuevo es un proceso multifactorial. O sea, aquí está involucrada tanto la psique como el cuerpo, la bioquímica y la biomecánica. Miren, simplemente estoy desenredando este lío. Sí, desde el lado de la psique observamos, trabajamos, podemos trabajar con terapia de comportamiento íntimo, quitarle algunos de sus estados de ansiedad primarios, pero de nuevo, eso es temporal. ¿Por qué los psicólogos tienen pacientes de por vida, verdad? Porque... Pues eso es maravilloso. Sí, sí, sí. Nadie muere, nadie se recupera. Nadie se recupera. Es como los psicólogos dermatólogos. Sí, sí, sí. Nadie muere, nadie se recupera. Buenas especialidades. Sí, y los urólogos creo también van ahí. Miren, esto es lo primero, el componente psiquiátrico y psicológico, digamos. Además, esta persona claramente tiene un sistema enzimático alterado, es decir, su comida no se digiere normalmente. Exactamente. Si él dice que todo se queda atascado, significa que tiene alterada la peristalsis intestinal. O sea, no le funcionan bien las funciones de excreción ni del páncreas, ni de la vesícula biliar, ni del ácido clorhídrico en el estómago. O sea, no le funciona el componente bioquímico. Hay que corregirlo y hacerse algunos estudios, hacerse análisis para disbiosis, al menos un coprograma inicialmente para ver qué tipo de fauna hay ahí. A veces ahí hay unos bichos tremendos, no sé, algunos hemolíticos y rayas, no sé cómo llamarlos, que provocan que simplemente la sangre empieza, ¿cómo decirlo?, como anticoagulantes, básicamente. La sangre adelgazada puede causar hemorragias y moretones, ¿no es así? Sí, eso puede deberse a que tienes cierto tipo de bacterias predominando, que normalmente no deberían estar ahí o deberían estar en una cantidad muy reducida. Por favor, aquí tienes otra razón de por qué sucede esto. Y la tercera es el componente biomecánico. ¿Y qué pasa en situaciones de estrés? Aquí está el diafragma, nuestro músculo, un músculo enorme que divide nuestro cuerpo en dos. Aquí está el corazón, los pulmones y aquí este músculo enorme que está justo adentro, así acostado. Y aquí tenemos el resto, los intestinos, hígado, páncreas, vaso y los sistemas urinario y reproductor. Y aquí el diafragma se espasma. Por cierto, durante el estrés se espasma muy seguido. El diafragma tiene una abertura, hay una abertura esofágica por donde pasa... Por ahí pasa el estómago, sí. Por ahí pasa la aorta, pasa la vena cava inferior, pasa una gran cantidad de nervios, incluyendo nuestro nervio vago, el vago. Este diafragma espasmódico provoca, por ejemplo, el mismo reflujo gastroesofágico. Estamos hechos de válvulas. Todos nuestros sistemas, desde lo macro hasta las células e incluso a nivel intracelular, están formados por válvulas. Los procesos funcionan con algo que entra, pero no sale. ¿Correcto? Salió de ahí, pero no volvió a entrar. Todo esto circula de esa manera y resulta que ese diafragma espasmado provoca simplemente la apertura del orificio esofágico, es decir, la transición del esófago al estómago, donde tenemos una válvula. Y entonces ocurre el reflujo. Sí, y el reflujo, por supuesto. Los gases empiezan a regresar como mínimo. ¿Y qué más puede pasar? La persona cambia de posición. Tiene el diafragma espasmado. El contenido ácido entra en el esófago. ¿Y qué empieza? Ardor y dolor retroesternal. Empiezan a llamar a las brigadas de cardiología. Así es. Sí, porque parece que duele el corazón. La acidez estomacal y demás síntomas relacionados. O sea, vean, nunca el problema es de un solo componente. Siempre hay que abordar a la persona desde el lado psicológico, el bioquímico y el biomecánico. Y entonces cuando empiezas a atacar desde los tres lados, por así decirlo, es cuando puedes obtener resultados. Y aquí también es muy interesante, el estrés. Existe un experimento que muestra que las ratas y ratones tienen un sistema inmunológico muy fuerte. Muy poderoso. Es casi imposible infectarlas con algún rinovirus, o sea, para que tengan un resfriado. Pero basta con poner un gato junto a este ratón durante 3 días, no solo empezarán a formarse úlceras en el estómago y en los intestinos, sino que además la inmunidad bajará tanto que este ratón empezará a enfermarse de todo. ¿Cuál es la relación aquí? ¿Cómo y por qué el estrés destruye la inmunidad? Bueno, ¿dónde está el 80% de nuestra inmunidad? ¿Otra vez en el intestino? Por supuesto. ¿Pero qué es esto? Mira, hay tejido linfoide.
El intestino contiene 2 kilos de tejido linfoide, lo cual es comprensible. O sea, aquí estamos sentados, ahora mismo estoy bebiendo agua y no es estéril. Ahí hay un montón de bacterias. Es probable que haya patógenos oportunistas y algunos microorganismos benéficos presentes. El vaso no se lavó bien o se lavó con agua del grifo, lo que sea. De hecho, por cierto, ¿saben qué? Cuando hablamos de esterilización y todo eso y así sucesivamente, No se puede hacer eso. ¿son instrumentos desechables? Antes en la cafetería las cucharas estaban grasosas al tacto, los vasos manoseados con restos de lápiz labial y residuos. Y no pasaba nada en general. ¿Cómo que no pasaba nada? Al menos no te envenenabas con algo cada vez que ibas. Pues sí, claro, nuestra inmunidad se entrenaba mucho mejor. Y saben, existe esa correlación de que mientras más lejos del Ecuador, menos parasitosis hay. Hay países más desarrollados, como Noruega, pero también tienen más enfermedades autoinmunes. Sí. Sí, es decir, si a nuestras células del sistema inmunológico les quitamos... No tienen nada que hacer. Al no tener ocupación, harán tonterías. Si tu esposa se queda en casa, te molestará constantemente preguntando dónde estás y qué haces. En cambio, si trabaja, todo está bien. Aquí ocurre igual. Nuestras células del sistema inmunológico están hechas simplemente para estar luchando todo el tiempo. Eso es evolutivo. Volviendo a esta pregunta sobre el estrés. Entonces, ¿qué pasa con el intestino que la inmunidad disminuye? O sea, ocurrió una situación estresante. Por lo menos el peristaltismo deja de funcionar normalmente. Disminuye la actividad enzimática propia y la actividad enzimática de las bacterias. Empieza una mala absorción de los alimentos. La mala absorción de los alimentos lleva a un cambio en el microbioma, la microbiota intestinal. Esto sucede en cuestión de días. Si tomaste antibióticos durante 3 o 5 días, ya puedes considerar que alteraste mucho tu microbioma. El microbioma se altera y ya está. Y ahí empieza todo. Es decir, en consecuencia, el sistema inmunológico, pero para nosotros, el sistema inmunológico el microbioma es una parte fundamental de nuestro sistema inmunológico, básicamente. Y el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Porque para obtener algo útil del agua, de la comida, simplemente tenemos que eliminar una gran cantidad de bacterias que nos llegan. Suena bien, sí. Eso es si lo decimos de manera muy directa. Y miren, incluso hay un trabajo así que salió en el año 21. Es muy acorde e incluso coincide con lo que yo observé después, lo que sucede en nuestra sociedad. Que el tipo de alimentación occidental mata muy seriamente las células de Paneth, es decir, las células de la inmunidad innata que están presentes en el intestino. Así que, de verdad, Occidente nos está matando. La alimentación occidental se basa en comidas rápidas. Ese es el tipo de alimentación predominante. ¿Y la mediterránea? Bueno, esa no es occidental. No, esa no es una dieta occidental típica. Específicamente esa comida rápida. Una vez, mientras caminaba en Estados Unidos, vi a unos niños de 7 u 8 años que ya tenían obesidad total con traseros enormes. Ahora nos pasa lo mismo, nos está pasando exactamente lo mismo, solo que vamos con 20 o 30 años de retraso. Nos está pasando exactamente lo mismo ahora. Fui a la escuela de mis hijos a darles una charla diciéndoles, chicos, dejen de comer dulces, porque la mitad de los estudiantes ya tienen obesidad. A ver, dígame, por favor, nosotros... La medicina convencional. A fin de cuentas, el estrés implica el uso de medicamentos calmantes de origen vegetal. Luego vienen algunos ansiolíticos, después ya siguen los tranquilizantes, antidepresivos, neurolépticos. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Y usted cómo ve todo esto? ¿Qué tan bueno o malo es? ¿Se combina esto con sus enfoques? Y en general, ¿cuándo es necesario dejar su enfoque y recurrir a eso? Sí, por supuesto, existe el concepto de puntos de no retorno. Lo primero, sí. En segundo lugar, si es necesario sacar urgentemente a una persona de algún estado, por supuesto, justifico el uso de ansiolíticos. Cualquier cosa con tal de sacar a la persona de ese estado, porque está atrapado en ese círculo vicioso, no puede salir de ahí por sí mismo. Hay que mostrarle al menos algún camino y sobre esa base empezar a aplicar otros pasos. Los siguientes pasos son la corrección del microbioma, trabajar con los órganos internos, trabajar con la biomecánica, relajar el diafragma. Es decir, haces el ejercicio y la persona relaja el diafragma. Pero para sacarlo de ahí, estoy de acuerdo, porque ese dolor, el dolor emocional,
El dolor físico es destructivo y es una combinación de factores que, bueno, está bien, ok, si ahora ustedes... A la persona no le funciona bien todo solo por fuerza de voluntad. Ustedes lo entienden perfectamente, ¿verdad? A la fuerza, cuando ya es solo a la fuerza. Sí, ya no tiene fuerzas y simplemente ya agotó su propia reserva. Entonces, por supuesto, tiene sentido usar algunos medicamentos por un corto periodo de tiempo como un remedio de emergencia. Pero después, de todos modos, hay que intentar sacarlo de ese estado con enfoques más adecuados que estén en armonía con nuestra fisiología, en armonía con nuestras capacidades regenerativas de nuestro organismo. Son simplemente fantásticas, de verdad, simplemente fantásticas. Imagínate, te rascaste la mano y te hiciste algo. La limpiaste, la cubriste y después de 5 días ya todo sanó. Si creas las condiciones adecuadas, todo en nuestro cuerpo se regenerará, como el hígado, que se regenera incluso a partir de una cuarta parte, similar a una estrella de mar. Simplemente córtala y vuelve a crecer hasta su tamaño original. Regresa. Puede recuperarse completamente incluso a partir de 1/3 o incluso de una cuarta parte. Esto se relaciona con nuestro trabajo. Por ejemplo, cuando un paciente con insomnio viene debido al estrés. Y mi tarea es evaluar si solo voy a hacer terapia cognitivo-conductual y hacer que la persona haga algo, correr, saltar, deporte, dieta y así sucesivamente. Pero a veces la persona ya está tan agotada. Por supuesto. Pero al recetar medicamentos, como dijiste correctamente, siempre pienso, ¿y cuándo los voy a suspender? Sí, por supuesto. Desafortunadamente, la mayoría de los médicos piensan, toma esto, vete, y lo que pase después no les importa. Sí, por ejemplo, vino conmigo con artrosis. Vino conmigo con artrosis de la articulación de la rodilla. Una chica joven, le duelen las rodillas. Ya, se hizo todas las pruebas reumáticas, todo limpio, todo bien. Pero las rodillas crujen, duelen. Cuando hay esfuerzo, le duelen. Le digo, ve a checarte la vesícula biliar. Ella dice, ya me la revisaron. Disquinesia de las vías biliares de tipo hipotónico, es decir, todo está flojo y nada se absorbe bien. Esto implica que las vitaminas liposolubles no se absorben correctamente, afectando al sistema óseo y articular. Ese es su punto débil, o sea, en su genética ese es el lugar vulnerable. Se rompe donde está más débil y en la persona, algunas personas sufrirán dolor en la espalda baja, cabeza, ansiedad elevada o dolor en las rodillas. Algunos tienen obesidad, resistencia a la insulina. Y a todo eso, encima del estrés, le agregas dulces, alimentas a esas bacterias que sintetizan sustancias que piden aún más dulces y ya está. Así la persona queda atrapada en un círculo vicioso, corriendo de un lado a otro sin darse cuenta y acudiendo al médico. El médico le dice, ve y tómate un antiinflamatorio no esteroideo, se te va a pasar. En el mejor de los casos, tratamiento sintomático, a veces patogenético, actuando sobre algunos mecanismos, pero no sobre el organismo como un todo. Lamentablemente, antes del programa ya discutimos sobre el pensamiento fragmentado. Desafortunadamente, los jóvenes doctores de hoy en día, pocos profundizan, muy pocos. Y ellos solo tienen una lista de medicamentos y como si fuera un trámite simplemente recetan un medicamento, lo aplican intraarticularmente, hacen alguna manipulación. Eso es todo. En la gran mayoría de los casos, la persona puede hacer eso por sí misma, en realidad. Y ese es el problema ahora. El pensamiento fragmentado, los TikToks, los Reels y los Shorts, lo demás, sí hay. En ellos también hay sentido, creo yo, como para obtener información inicial. Pero de alguna manera hay que seguir avanzando. Recibiste algo inicial, como mi hijo, por ejemplo, en los shorts, no recuerdo, me contó algo. Papá, ¿sabías que esto es así? No recuerdo el ejemplo. Le pregunté por qué le pareció interesante y se quedó pensando. Luego le pregunté si había visto cierto clip. Sí, ¿y luego? Te dieron esta información, pero desconoces la razón. Él expresó que comprendió y fue a buscar en Google. Y entonces la persona empieza a aprender ese pensamiento analítico y que si recibe alguna información debe pensar de manera crítica. Hay que verla desde todos los ángulos, profundizar en ella, ver qué dicen las personas inteligentes, ir a alguna plataforma especializada como nuestro PubMed médico y buscar ahí, investigar algo. Así es como se obtienen algunos resultados. Por cierto, tal vez quiero terminar con lo que empecé. Mire, usted tiene un espectro de intereses muy amplio, pero todo comenzó con una educación básica. Por supuesto, por supuesto. Comprender la fisiología, anatomía, histología, bioquímica, entre otras, no es casualidad que en el Instituto de Medicina estudien 6 años. Y en este sentido, lo segundo es que justo ahora
mientras venía para acá, leía que ya está pasando esta era de los charlatanes de la información, también en la medicina o en cosas relacionadas con la medicina, cuando surgió un montón de gente que daba consejos. Coaches y nutriólogos poco preparados. Sí existen nutriólogos, pero cuando provienen de una formación básica real, Médica, por supuesto. entonces es como una percepción integral del organismo. Y si solo sabes algo, Solo te enfocaste en lo superficial. eso probablemente no está bien. Y justamente usted es un claro ejemplo de cómo se debe Abrirse, sí. tener un enfoque integral. Por supuesto. Por un lado, resulta que primero ibas hacia la especialización. Luego de una especialización a otra especialización, porque es interesante y hay interés. O sea, hay un problema y piensas en cómo resolverlo con el menor daño posible para el cuerpo humano y para que se recupere. Y no solo quitar el síntoma, o sea, te duele el hombro y yo, sin pensarlo mucho, te puedo decir 5 razones por las que te duele el hombro. La primera es nuestro hígado y diafragma. Si es el hombro derecho, entonces fíjate, es el hígado y el diafragma. ¿Y cuál me dolía a mí? ¿De verdad me trataron con autohemoterapia? Le realizaron autoplasmoterapia. Sí, autoplasmoterapia. Me ayudó. Claro, los síntomas mejorarán con eso. Después, la verdad, me dieron todo un conjunto de ejercicios que estuve haciendo durante medio año. Sí, y revise la vesícula, revise el hígado, revise lo que come, deje de... Escuche, qué horror. ¿Tendré que dejar todo lo que me gusta? Sí, pero amará algo diferente. Mire, aquí hay una historia interesante, ¿sabe? Que cómo es posible que con sus dietas es imposible aguantarlas. Eso me lo dicen personas que, como yo las llamo, tienen un pensamiento patógeno o condicionalmente patógeno porque predomina ese patógeno que exige otro tipo de comida. De verdad, míreme a mí. Yo sinceramente con la mano en el corazón admito que soy un disfrutador. O sea, se puede decir que soy un hedonista. Me encanta comer delicioso, descansar, dormir, disfrutar. Me gusta mucho eso. Y antes también yo disfrutaba de la comida rápida. Sí, lo disfrutaba. Pero después de que reajusté mi microbioma intestinal, la comida rápida, con solo escuchar la palabra me da asco. Y llegó al punto de que, mire, mi familia y yo, incluso cuando seguimos una alimentación saludable, compramos algún pastelito de Becusville, compras ese pastel y dura varios días. Es pequeño, tengo 4 hijos y mi esposa, somos 6 personas, y ese pastelito pequeño nos dura varios días. ¿Se imagina? O sea, los niños tienen los receptores tan limpios que incluso un pequeño exceso de dulces o azúcares les causa rechazo, les provoca rechazo incluso a nivel del microbioma. También la adicción a la cafeína. Sí, mientras más tomas y luego ya... Una vez que empiezas a beber, se vuelve difícil parar porque te sientes mal sin el alcohol. De hecho, la adicción a las drogas opera de la misma manera. Hasta donde sé, después las personas consumen drogas no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Pues sí. Y lo mismo pasa con el azúcar, con los granos de azúcar. De hecho, hicieron un experimento con ratas. Primero las ponían a consumir cosas dulces y drogas, y luego les daban a elegir, y lo primero que hacían era correr hacia lo dulce. Así es. Así es, sí, o sea, ahí se llama literalmente adicción. O sea, es una dependencia, sí, adicción al azúcar. Bueno, pues es muy interesante en general cómo todo está interconectado en una persona. Y de hecho, yo también cuando les digo a los pacientes, miren, ¿saben? A veces me escriben en internet ya que uno da conferencias, hace algunos streams o algo así. La persona escribe literalmente con una sola frase. Doctor, tengo mal sueño. ¿Qué me recomienda? Sí, esa es la pregunta más común. ¿Y qué hace usted en esta situación cuando le hacen una pregunta así, por cierto? La ignoro, para ser honesto. Oh, bueno, hay que responder de alguna manera. ¿Cómo responderás a más de 1000 comentarios en el video? Es imposible. Claro, sí, es una pregunta interesante. Respuesta automática, ¿saben? Yo tengo una respuesta automática. Les pido que entiendan que solo puedo dar un consejo calificado después de una consulta personal completa, que en mi caso dura 1 hora y media. Por supuesto. Para entender más o menos qué representa una persona de manera integral y no solo un síntoma de insomnio, ansiedad, depresión, dispepsia funcional o lo que sea que pueda estar pasando con el intestino. Al preguntar descubres que también tienen otros problemas, como dolor en la parte baja de la espalda o en el hombro. Simplemente vinieron a verte como especialista en sueño y no te van a mencionar esas quejas. Simplemente no están a la vista y no van a pensar que están relacionadas, pero todo está relacionado. No hay nada en nuestro cuerpo que no esté conectado.
La apnea del sueño, cuando una persona deja de respirar, puede causar hipertensión nocturna. A menudo, el cardiólogo solo receta medicamentos sin indagar que la falta de respiración es la causa subyacente. Ahí lo tienes, ¿no? ¿Ves cómo todo está conectado? Seguramente padece de hígado graso. Sí, absolutamente. Enfermedad hepática grasa no alcohólica. Los que padecen apnea obstructiva del sueño con obesidad tienen hígado graso en su totalidad. Como dicen, no hay personas sanas, solo aquellas que no han sido examinadas lo suficiente. ¿Hay personas que no han sido examinadas? Sí. Queridos amigos, espero que hayan entendido que no están sanos. Simplemente no han sido suficientemente examinados. Bueno, claro, estoy bromeando. En realidad es mejor no llegar a ese punto. ¿Saben cómo hay una buena expresión que dice que la medicina preventiva... Sí, ni siquiera medicina, simplemente... Sí, simplemente llevar un estilo de vida saludable, claro, sería deseable tener médicos saludables. Sin duda, excelentes doctores. Es mejor no necesitar a un médico, policía o abogado, pero sí tener conocidos en esos ámbitos. Mejor amigos. Mejor amigos, que a veces te desaconsejan algún tratamiento por consejo. Como decíamos, al igual que con la cirugía, la mejor operación es la que no se realiza. Sí, de hecho ahorita tengo un paciente, por cierto, muy ansioso, bajo manejo individual. Él tuvo una operación de resección gástrica en el año 90, en algún año 90. Ahora tiene 64 años. Aquí tienes, prácticamente le quitaron todo el estómago porque tenía una úlcera. O sea, en vez de aplicar un tratamiento conservador en los años 90, simplemente lo llevaron a cirugía, te vamos a operar aquí mismo, todo bien. Así eran los tiempos. Así quedó la incisión. ¿Y sabe usted, por ejemplo, que esta incisión cerca de la cicatriz va a influir en los dolores de espalda? Ahí hay muchas conexiones faciales diferentes. O sea, todo está interconectado. Esta persona tendrá estrés, inflamación y problemas digestivos debido a la falta de estómago, lo que dificulta la digestión adecuada de los alimentos. Él necesita desarrollar un plan de alimentación individual y estudiarlo de por vida, para que, Dios no lo quiera, no le pase nada. Pero queridos amigos, aún así mantenemos una actitud positiva. Definitivamente, 100%. Es que solo hablamos de enfermedades y enfermedades. Les aconsejo llevar un estilo de vida saludable, buena alimentación, buen sueño, Paseos. paseos, Sí, paseos antes de dormir. menos estrés. O sea, ¿cómo es? Comer, dormir, tener sexo, ¿qué más es básico? También hacer ejercicio. Según la pirámide de Maslow, Pero antes de comer, tienes que atrapar lo que vas a comer. hacer ejercicio o trabajar. Es una especie de base para nuestra salud, en general para la vida y la salud. Luego, por supuesto, hay cosas adicionales como el dinero, el reconocimiento y así sucesivamente, pero si no tienes la base, nada de eso te va a importar, se los aseguro. Así es. Sí, así que enfóquense en los principios básicos de la salud y tal vez entonces tendrán que visitar menos lugares como este. ¿A nosotros? A nosotros, a los doctores, les deseo suerte, todo lo mejor y por supuesto que tengan un buen sueño